Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos todos, que gracias a Dios nos hemos podido dar este tiempo, apartar este tiempo, estas horas para estar aquí reunidos con el único propósito de venir a adorar, a honrar y a glorificar a nuestro Dios. Es algo que somos llamados incluso por medio de la Biblia, a no dejar de congregarnos, a pesar de las situaciones, de los problemas, conflictos, del calor, de todas las situaciones. Es una bendición, ¿verdad? Y el obedecer ese propósito de congregarnos como iglesia, como familia. Vamos a continuar con el estudio del libro de Colosenses. Hermanos y hermanas, les pido que abran su Biblia ahí en Colosenses. Vamos a concluir hoy el capítulo 1, si Dios lo permite, y iniciar el capítulo 2. Y antes de orar quiero leer el pasaje con el que vamos a iniciar. De hecho lo vimos en la ocasión anterior, pero quiero retomarlo un poco para hablarles de un tema importante ahí. Vamos a estar en Colosenses capítulo 1, voy a leerles el versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este pasaje lo vimos en la ocasión anterior, sin embargo lo quiero retomar para iniciar la clase de hoy. Pero antes vamos a orar a Dios pidiendo su dirección. Bendito Padre Celestial, gracias le damos nuevamente esta tarde porque, Padre, usted es bueno. Su misericordia es por siempre y nos lo muestra de esta manera, Señor, al reunirnos aquí, Señor, nuevamente en este lugar, con el propósito, mi Dios, de conocerle más, de venir y de alabar y exaltar su nombre, de tener ese corazón dispuesto, mi Dios, a buscarle, Señor. Le pedimos pues, Señor, que por tal motivo nos pueda bendecir esta tarde, Dios, que tengamos nosotros nuestra mente ocupada en las cosas del cielo, que toda situación, Señor, que nos afane o nos preocupe de lo que hacemos aquí en la tierra, Señor, que usted lo quite, Señor, mientras estemos aquí reunidos. Que podamos estar, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para que usted nos moldee, para que usted nos guíe, usted nos dirija, Dios. Le pedimos la bendición del mensaje, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que hable, el que instruya, Señor, a su iglesia, de manera que podamos salir todos de aquí edificados, Señor, exhortados, Señor, y animados por su bendita palabra. Le damos gracias por todo, mi Dios, y dejamos todo en sus benditas manos. En nombre de Jesús le oramos. Amén. Bien, les comento que quiero retomar este pasaje, hermanos, por la siguiente razón. Los temas que estuvimos viendo anteriormente, vimos cómo Pablo va exhortando, va hablándole a la iglesia de los colosenses por las situaciones que ahí se están presentando. Y hemos hablado y repetido que ¿cuál es la situación en la iglesia de los colosenses? La situación en la iglesia de los colosenses es que están amenazados por falsas enseñanzas y por la herejía de ese tiempo. De tal manera que Pablo inicia, ¿verdad?, la carta reconociendo que los hermanos de la iglesia se mantienen firmes en la fe, se mantienen unidos por el amor a los hermanos, y Pablo les reconoce eso. Después Pablo ora por ellos, ¿verdad?, pidiendo que sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Y les dice cuáles son los frutos de estar llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios. Después Pablo, ¿verdad?, continúa y les dice quién es Cristo, ¿verdad? Le dice quién es Cristo. Le dice que Cristo es Dios, que Cristo es el creador de todas las cosas, que Cristo es el que sustenta todas las cosas, ¿verdad? Y les dice que ellos están plenos y llenos en Cristo, que están completos en Cristo. Y aún así, al final, lo que vimos la clase pasada, Pablo todavía les recuerda y les dice, que el propósito de Cristo es reconciliar todas las cosas consigo mismo.
El propósito de Dios es reconciliar a la creación y reconciliar al hombre también. Entonces les está hablando Pablo de quién es Cristo y cuál es la posición de la iglesia, de los creyentes en Cristo, ¿va? Le dice, Cristo es Dios y ustedes están en Cristo. Pero aquí, hermanos, al final de este pasaje, en el versículo 23, después de que les ha dicho en el versículo 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pero en el versículo 23, hermanos, les dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y quisiera que reflexionáramos o pensáramos un momento en este pasaje, en este versículo. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo después que nos ha dicho que ya hemos sido reconciliados con Cristo, que el creyente es reconciliado con Cristo, que Cristo está en él? Y ahora nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No sé, les quiero preguntar, ¿han reflexionado ustedes en el significado de este versículo? ¿Qué nos quiere decir? Si en verdad, después de habernos dicho que hemos sido reconciliados con Cristo, y ahora nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Sí han reflexionado en eso, hermanos? Bueno, amén, en parte, pero miren, es un llamado de atención, hermanos, y de verdad es un pasaje importante. Les voy a decir básicamente, ¿por qué, hermanos? Porque podríamos prestarnos a confusión, pero este pasaje, hermanos, es utilizado para decirnos, o interpretado para decir que la salvación la podemos perder, como dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces quiere decir que si no permanecemos fundados y firmes en la fe, si nos movemos de la esperanza del evangelio, ¿podemos perder la salvación? Y les hago la pregunta, ¿podemos perder la salvación? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si no podemos perder la salvación, ¿qué nos quiere decir esta exhortación de Pablo? Que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del evangelio. Ok, que cuidemos de la salvación. ¿Y cómo vamos a cuidar de la salvación? Con nuestro testimonio. Este pasaje, hermano, es muy importante porque, le digo, se ha prestado a que doctrinas, iglesias enseñen que la salvación se puede perder. Y nosotros, hermanos, estamos seguros por lo que hemos estudiado y por lo que la palabra nos ha instruido, que la salvación no se pierde. Definitivamente la salvación no se pierde. Pero aquí Pablo nos dice que hemos sido reconciliados si en verdad permanecemos fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y quiero decirles nada más algunas cuestiones, hermanos, por si llegaran ustedes a confrontarse con algunas personas, o si han llegado ustedes a pensar, ¿verdad? No quiero decirles que levanten la mano, pero a veces, hermanos, podemos estar nosotros como queriendo hacer para merecer el favor de Dios. Ya somos salvos por fe, amén, y la salvación no se pierde. Pero a veces estamos nosotros queriendo hacer algo para conservar la salvación, ¿verdad? Para santificarnos, para avanzar en nuestro conocimiento y el favor de Dios. Y quiero leerles algo respecto de esto. Dice, Pablo acaba de afirmar con contundencia que Dios nos ha reconciliado a través de Cristo. Nuestra reconciliación ya está cumplida. Es cosa que ya pasó. La reconciliación de todos nosotros, hermano, la salvación de todos nosotros, ya nos fue dada por Dios, por gracia, y ese es un evento que ya pasó, ¿verdad? Pero, hermanos, ahora estamos nosotros en un proceso de santificación, ¿verdad? Cada uno de nosotros, de aquí hasta que Dios decida llamarnos o hasta que Cristo vuelva, amén. Entonces, dice, nuestra paz con Dios no depende de ninguna virtud o iniciativa nuestra,
sino de la plena eficacia del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, hecho una vez para siempre hace 2000 años. Amén. Entonces dice, no es la única ocasión, no es el único pasaje, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento que cita esta condicionante, vamos a decirlo así, respecto de nuestra salvación. Dice, no es ni mucho menos la única ocasión en que en el Nuevo Testamento se habla de nuestra salvación como una realidad ya alcanzada en el pasado y por tanto segura, pero a la vez como algo que depende de nuestra fidelidad actual y futura. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra salvación, ¿verdad?, depende si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moverlos de la esperanza del evangelio. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ah? Pero ahora la pregunta es, entonces dependerá de lo que hacemos nosotros, dependerá de nuestras obras, que nosotros podamos conservar la salvación hasta el final. ¿No? Ok, entonces miren, eso es importante, hermanos, porque si nuestra salvación es por fe y por gracia, ¿verdad?, y es un regalo de Dios, Dios inició la obra y ¿quién la va a terminar? Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tampoco hacer nada por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, para conservar nuestra salvación, ¿verdad? Estamos llamados a hacer buenas obras, a perseverar en nuestra fe, pero es por fe, hermanos, es por fe, no por lo que hacemos, no por lo que creamos que merecemos. Ese es el punto al que quería yo llegar. Aquí en esta exhortación que hace Pablo es, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, significa, hermanos, que Dios va a seguir trabajando en el verdadero creyente, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a ganarnos nada, hermanos. Y cuando nosotros hacemos algo por Dios creyendo que merecemos algo, o que vamos a ganarnos algo, hermanos, esa obra se quema. Es por fe que nosotros continuamos perseverando en las promesas de Dios, es por fe. Si nuestra salvación fue por fe, nuestra santificación sigue siendo por fe. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo les quiere llamar aquí la atención a los colosenses, hermanos. Les quiere decir eso. ¿Por qué? Porque recuerden, la herejía que estaba amenazando a la iglesia hablaba de eso, que había que hacer las obras para merecer el don y el regalo de Dios, ¿verdad? Que había que completar con las enseñanzas de los herejes el sacrificio de Cristo, porque no era suficiente. O sea que el creyente tenía que hacer algo, pensar algo, decir algo, promover algo, ¿verdad?, para que su salvación y su santificación fueran completas. Amén. Y Pablo está diciendo, no, lo único que tienes que hacer es perseverar en la fe. Esa misma fe que te salvó, esa es la fe que te está santificando, porque vivimos por fe, no por obras. Amén. Bueno, espero, si hay alguna duda, hermanos, deténganme y levanten la mano, porque mi intención era o es aclarar ese punto. Sí, hermana. Amén. Entonces aquí lo importante es, hermanos, estamos nosotros seguros, ¿verdad? Esa es la doctrina que profesamos, son nuestros fundamentos, que la seguridad de la salvación es indudable, ¿verdad? No se pierde la salvación, hermanos. Aquí entonces lo que debemos cuestionarnos y estarnos examinando continuamente, hermanos, es la perseverancia que tenemos en la fe que decimos profesar. ¿Por qué? Porque los que pueden, no se puede perder la salvación, ¿verdad? Pero los que pueden ser no aprobados por Dios, hermanos, es los que realmente nunca fueron salvos. Los que no es que hayan pedido su salvación, sino que nunca fueron salvos. Entonces la perseverancia, como decía al inicio el hermano Martín, nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, la fe que profesamos, la forma en que vivimos, ¿verdad?, el amor a los hermanos, esa es poner en práctica la fe que profesamos. Y en la medida que nuestra fe crezca, hermanos, nuestro proceso de santificación va a ir avanzando. Vivimos por fe. ¿Ok? Amén. Bien.
Y luego continuamos. Al final de ese versículo, ¿verdad? Pablo les está diciendo que él, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí entonces, a partir de esa afirmación, Pablo va a empezar a hablar de su ministerio. Y por qué es importante también lo que vamos ahorita a ver, porque es importante que Pablo empiece a hablarle a la iglesia de Colosas de su ministerio. Quiero que se imaginen, Pablo nunca había ido a la iglesia de Colosas, los colosenses no lo conocían. ¿Qué sabían de Pablo en este momento que Pablo está escribiendo la carta? Sabían que Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Que Pablo está encarcelado, el apóstol está encarcelado, el que está predicando el evangelio de ese Dios vivo y todopoderoso, de ese Cristo que es suficiente, está encarcelado. Imagínense cómo estaban utilizando los herejes esa información. Oye, imagínense, ¿verdad? Que el pastor Daniel está en la cárcel y empiezan a hablar, mira, pues si está en la cárcel tu pastor, oye, ¿cómo es posible? ¿Ah? Pero eso no va a pasar. Y si pasa, que sea por Cristo, ¿verdad? Y así era el caso de Pablo. Pablo está en la cárcel por Cristo, pero ¿cómo utilizarían los herejes esa información? ¿Ah? Entonces Pablo tenía que defender su ministerio. Pablo tenía que decirles a los colosenses, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estoy en prisión, pero estoy en prisión por estas razones, ¿verdad? Cristo me nombró a mí ministro del evangelio. Cristo me nombró a mí personalmente para que yo les llevara el evangelio a los gentiles. Y Pablo tiene que defender ese ministerio. Porque es muy probable, hermanos, que ahí en Colosas los herejes estuvieran hablando de Pablo. En otras ocasiones hemos estudiado y visto que aún falsificaban las cartas de Pablo, ¿verdad? O hacían cartas y las firmaban como si fuera Pablo. Entonces, Pablo hace esto para provocar, ¿verdad?, una reacción de la iglesia de Colosas al conocer su ministerio. La manera en que Pablo escribe a los colosenses es para ayudarles en su lucha contra los que atacaban la esencia del evangelio. Miren, Pablo, hermanos, si recordamos en Hechos, vamos a adelantarnos un poquito de lo, porque lo vamos a ver también en el misterio. Pero en Hechos, vamos al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Habla de la conversión de Saulo, la conversión de Pablo. Ya lo hemos leído mucho, pero Hechos capítulo 9, versículo 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos que es Cristo hablándole a Pablo, ¿ah? ¿Y qué dice Cristo? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿No, verdad? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Pablo perseguía a la iglesia. Pero Cristo aquí dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me persigues? Y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ya de ahí, hermanos, Jesús comisiona a Pablo a llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Entonces Pablo es elegido por Cristo, a diferencia de lo que hacían los herejes y falsos maestros, que se autoproclamaban, ¿verdad?, profetas o herejes o maestros, y predicaban un falso evangelio, y predicaban que Cristo no era suficiente. Entonces, esta revelación a Pablo de llevar el evangelio a los gentiles, hermanos, es algo también que nos debería de llamar muchísimo la atención. ¿Quiénes eran los gentiles antes de que se descubriera el misterio del que vamos a hablar también ahorita? ¿Quiénes eran los gentiles en el mundo en el cual vivía Pablo
en el mundo en el cual vivió Jesús. ¿Qué eran los gentiles? ¿Ya? La Escritura dice que no tenían ni Dios, ni patria, eran paganos, eran incrédulos, no pertenecían al pueblo de Dios, no eran escogidos, no eran apartados. ¿Ya? Y de repente se descubre el misterio y Pablo es elegido para llevar el evangelio a los gentiles, a nosotros, hermanos. ¿Ya? A nosotros hasta la fecha de hoy. Ante la amenaza de esas herejías que había en Colosas, de esas herejías paganas y los legalismos de los judaizantes, el propósito de Pablo era que la iglesia de Colosas entendiera perfectamente bien el mensaje del verdadero evangelio. Pablo quería que conocieran el deseo de Dios de que anduvieran dignamente, de que fueran capacitados para hacerlo a través del conocimiento de Cristo. Entonces, ¿para qué fue hecho Pablo ministro, hermanos? Para llevar las buenas nuevas, para proclamarlas a los gentiles, para enseñarles que Cristo era suficiente y que el creyente en Cristo tenía todo, que estaba pleno. Esa es la proclamación del mensaje de Pablo a través de la carta de los Colosenses. Entonces, tenemos que en el versículo 23 y en el versículo 25, ¿verdad? También cuando inicia el versículo 25 ahí de Colosenses 1, dice que de ese evangelio, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo, hermanos, fue hecho ministro por Jesús mismo. Y empieza él recordándoles esto a los gentiles, a los creyentes, de Colosas. Versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí en este pasaje, hermanos, también algo interesante. ¿Qué podemos entender cuando Pablo está declarando? Dice, me gozo, ¿verdad?, en lo que padezco por vosotros, me gozo de las prisiones, me gozo de la persecución, me gozo del sufrimiento. Pero dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué nos querrá decir ahí cuando dice que cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Cuando estuvimos estudiando en la clase pasada, ¿verdad?, ¿quién es Cristo? Dijimos que Cristo hizo la obra completa, no faltó nada. Pero aquí nos está diciendo que falta de las aflicciones de Cristo y que Pablo está cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo podríamos entender esto? Podríamos pensar entonces que la muerte de Jesucristo no fue suficiente para lograr la salvación de los creyentes y que Pablo o los apóstoles tenían que seguir sufriendo para completar las aflicciones de Cristo, lo que sufrió Cristo por la iglesia. ¿Podríamos pensar así? Cuando Pablo en los versículos anteriores nos dijo que no, que Cristo es suficiente, que la obra por Él fue completa, que estamos completos en Él. Entonces hay que aclararlo, ¿verdad, hermanos? Hay que aclarar a qué se refiere que Pablo esté cumpliendo las aflicciones de Cristo en su cuerpo. Dice, no se está refiriendo al sufrimiento como condición para alcanzar la redención, pues acaba de comprobar que no faltaba nada para realizarla ni para alcanzar la santificación. Al hablar de sus sufrimientos, de sus tribulaciones, Pablo, por causa de la iglesia, identifica con el sufrimiento de Cristo por nosotros. Y es bien interesante esto, hermanos. Miren, lo vimos en la conversión de Pablo ahorita, ¿va? ¿Por qué le dice Cristo que lo está persiguiendo a él? Quiero que pensemos esto, hermanos. Cristo está sentado a la derecha de Dios, ¿va?
Tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, pero estamos viendo los atributos de Dios. Hermanos, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿sufrió? ¿Demostró sus emociones? Sí, ¿verdad? Y podemos pensar que ahora porque está en el cielo, se desprendió de esas emociones. ¿Podemos pensar que Cristo no tiene aflicciones por nosotros allá en el cielo? No, ¿verdad? Las tiene, hermanos. Si Jesús vino y le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. ¿Por qué? Porque le dolía a Cristo lo que estaba haciendo Pablo con la iglesia. ¿Verdad? Y hermanos, vamos nuevamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 6 me parece. 7, Hechos capítulo 7. Miren, en la muerte de Esteban, hermanos. Hechos capítulo 7, versículo 55. En la Reina Valera no alcanzamos a percibir la esencia de la escritura, pero ahorita se las voy a leer en otras dos versiones. Pero en la Reina Valera dice, pero Esteban, cuando están ya apedreando a Esteban hasta la muerte, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Pero hermanos, lo interesante aquí es que en otras dos versiones, en la Nueva Versión Internacional, en la versión de la Biblia de las Américas, fíjense lo que dice. Si alguien la tiene ahí, ¿verdad? Para corroborarlo. Dice ese mismo pasaje, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. A Jesús de pie, hermanos, no sentado. Y dijo, el 56, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Amén. Jesús estaba viendo cómo estaban sacrificando a Esteban, hermanos, y se puso de pie para recibirlo. ¿Tiene aflicciones o no Cristo por su iglesia, por sus santos, hermanos? Las tiene, las tiene. Y si seguimos viendo, hermanos, con otras enseñanzas, ¿verdad? Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia, hermanos. La iglesia no es obra de los hombres, es obra de Cristo. ¿Y la iglesia sufre o no sufre, hermanos? La iglesia sufre. Y Cristo es el que la está edificando. Hay una escritura, un pasaje, ¿verdad?, que semeja a la iglesia con un edificio, que dice que los profetas y los apóstoles son los cimientos y que Cristo es la piedra angular. Y nos hace pensar en nosotros como ladrillos tal vez. Pero la escritura más significativa de la iglesia, hermanos, es el cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos las partes del cuerpo, hermanos. Y no nos dice que suframos con los que sufren y lloremos con los que lloran. Y Cristo, que es la cabeza, ¿será indiferente a eso? No lo es, hermanos. Entonces a esas aflicciones de ese cuerpo se refiere Pablo que él estaba cubriendo. Como las aflicciones que cada uno de nosotros puede tener. Cristo no está presente aquí para sufrirlas, pero los santos sí estamos presentes para sufrirlas, por la iglesia de Cristo. ¿O no sufrirá Cristo por las ovejas débiles, las enfermas, las perdidas? ¿No sufrirá? ¿No dejó a las 99 por ir por una? ¿No le preocupará una de estas que está ahorita aquí, hermanos? Le preocupan, como deben preocuparnos a nosotros. Entonces esa lucha, hermanos, continúa hasta hoy. Siempre va a haber alguien que sufra en el pueblo de Dios como Pablo estaba sufriendo de aflicciones hasta la fecha. Y Cristo, hermanos, no es indiferente a eso, no es indiferente. Por eso es lo que dice ahí Pablo, ¿verdad? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sí tiene aflicciones por su iglesia, hermanos. Pero claro que también tiene esperanzas, ¿va? Claro que también tiene sueños. Y al final, hermanos, Cristo es el que va a tener la victoria. Porque la iglesia, ¿cómo se va a presentar ante Él, hermanos? Blanca, pura, sin mancha.
sin arrugas, hermano. Así se va a presentar su esposa, que es la iglesia. Pero Pablo en ese pasaje nos está describiendo, hermanos, que vamos a sufrir las aflicciones de Cristo por su iglesia, como Él las estaba sufriendo. Y luego en el versículo 26, hermanos, nos habla del misterio. También es importante aquí que nos hable del misterio por lo mismo que estamos hablando. ¿A quiénes tenía Pablo que abrirle los ojos y contra qué? A los colosenses, contra las herejías, ¿verdad? Y las falsas enseñanzas. Los gnósticos, los herejes gnósticos decían que ellos tenían el misterio de la sabiduría, que solamente por medio de ellos el hombre podría conocer la verdad y ser sabio. Y todo lo manejaban así a través de misterios. Nosotros tenemos el misterio de la sabiduría. Y Pablo aquí habla del misterio, ¿verdad? Pero ¿cuál es el misterio? Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como decíamos hace rato, los gentiles, hermanos, estábamos sin esperanza, sin pueblo, sin Dios. Y este es el misterio. Este es el misterio que Dios tenía oculto por los siglos y edades. El misterio es que la iglesia, hermanos, que la predicación del evangelio a los gentiles, que la etapa de la iglesia, la etapa de la gracia, estaba oculto. Pero en la era de los apóstoles, después del sacrificio de Jesucristo, ese misterio fue revelado. Ya no hay más misterio, no hay nada oculto. Ese misterio fue revelado. En el Antiguo Testamento no se conocía de la iglesia. Los gentiles eran pueblos paganos, sin esperanza, sin Dios o con dioses ajenos a Dios. Pero cuando muere Jesús, es revelado el misterio. Y Pablo es enviado a revelar ese misterio. Que la iglesia, la esperanza, el Dios vivo y verdadero, el sacrificio de Jesús, había sido también por los gentiles, por los paganos, por nosotros, por los incrédulos, por esos pueblos que no tenían esperanza ni Dios. Entonces, ese misterio es revelado y dice que ese misterio, hermanos, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto tiene que ver con las gloriosas riquezas de Dios que se han derramado entre los gentiles. Hoy, nosotros y los judíos tenemos la misma esperanza, ¿no? Tenemos la misma esperanza, tenemos el mismo evangelio, tenemos la misma fe. Pero estoy hablando de los judíos como personas, no como pueblo. Dios va a tratar con los judíos en su momento. Pero si hoy un judío, hermanos, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, es igual que nosotros, o nosotros igual que Él. Somos hermanos en Cristo, ¿ya? Somos de la misma iglesia, la iglesia que va a ser, que es la esposa de Cristo y que va a ser rescatada y raptada por Él. Entonces es el misterio al que se refiere. Pablo lo que anuncia, hermanos, es la palabra de Dios. No anuncia opiniones humanas ni filosofías. El Señor se la había dado y eran palabras de Dios en boca de Él. El misterio, como les podemos decir, ¿verdad?, que puede parecernos algo oculto, algo difícil, un secreto, algo que no podemos entender. Pero no es el propósito de esa palabra aquí. Eso sería en boca de los herejes, ¿verdad?, en boca de esos falsos maestros, pero no en boca de Pablo. Pablo se refiere a algo que Dios tenía oculto, y Dios es soberano, hermanos, y podemos ver también ahí rápidamente, vamos por favor, de Deuteronomio 29:29. ¿Ya la tiene, hermano? Lo lee por favor. Amén. Entonces, las cosas secretas pertenecen a Dios, hermanos. Y ahorita habrá cosas que todavía a nosotros no nos han sido reveladas, ¿verdad? Porque son cosas que Dios reserva para Él. Sabemos el día en que va a venir Cristo
por nosotros, hermanos? No sabemos. ¿Dios lo sabe? Sí lo sabe. ¿Sabemos el día que va a venir Jesús a gobernar en el reino milenial? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces hay cosas que Dios todavía tiene reservadas porque Él es soberano, hermanos. Pero las cosas que nos ha revelado, hermanos, ¿ya? Las ha revelado en su momento, y hoy nosotros podemos decir que tenemos la revelación completa. La Biblia completa es la revelación de Dios, es la palabra y es el plan de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, hermanos. Ahí nos dice cómo empezó todo y cómo va a terminar todo. Pero hay cosas aún ahí que Dios tiene reservadas para sí. Cosas que nosotros no podemos ni siquiera soñar con alcanzar a entender un poco. Entonces, hermanos, Pablo expresa el contenido de ese misterio, ¿verdad? De ese mensaje, en que Cristo está en nosotros, los gentiles, y es la esperanza de gloria. ¿En qué esperanza tenemos, hermanos? Nuestra esperanza ha sido ya, en cierta manera, cubierta por Dios, ¿verdad? Somos salvos, gracias a Dios. Y ahora, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? Estamos viviendo un proceso difícil en este mundo. Somos salvos. Y como Pablo, yo creo que ya nadie quisiera estar aquí, ¿verdad? Todos quisiéramos estar en la gloria, ¿verdad? Eso creo yo. Amén. Yo ya quisiera estar en la gloria, hermanos, de veras. Y el otro día estaba pensando en eso. Ya no quisiera estar aquí. A veces me siento cansado, ya no quiero batallar con nada ni con nadie. Me falta paciencia y la otra palabra, ya se me olvidó también. Me falta, hermanos. Pero Dios nos tiene aquí. Pero yo creo que ya todos quisiéramos estar en longanimidad. Pero ya todos quisiéramos estar en la gloria, hermanos. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces por eso debemos de perseverar, como decía al inicio de la clase. Debemos de perseverar, ¿verdad? Nuestros fundamentos de fe, ¿verdad? Y debemos de perseverar, hermanos. Pero perseverar activamente, ¿verdad? Dando buen testimonio, esforzándonos por conocer más y más de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, el misterio del que hablaba Pablo, resumiendo, era que Jesús es la única esperanza para todos. Es universal, hermanos, esa esperanza. Y Pablo lo cita ahí, en el versículo 28. Dice, ¿a quién es anunciada esa esperanza, hermanos? ¿A quién es anunciada esa esperanza de gloria? ¿A algunos nada más, como antes nada más, a un pueblo, al pueblo judío nada más? No. Pablo le está diciendo a los colosenses, hermanos, y en ese tiempo también recuerden, cuando vimos el libro de Hechos, la mayoría de las iglesias estaban formadas por judíos y gentiles, y era un problema dentro de la iglesia eso. Los judíos querían seguir teniendo sus tradiciones y seguirse rigiendo por la ley, ¿ah? Y los gentiles deberían, les era predicado el verdadero evangelio, hermanos. Entonces, Pablo aquí les dice, ¿a quién anunciamos? O sea, la esperanza de gloria, el evangelio, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre. Y miren, en estos dos versículos últimos, 28, es más, nada más en el 28, a todo hombre se repite 3 veces. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y a qué se refiere con a todo hombre? ¿Y nuestras hermanas? ¿No? Es el género humano, ¿eh? Entendemos eso. Todo hombre, a todo el género humano. Pero aquí no distingue, hermanos, ni raza, ni credo, ni nación. A todos es anunciado. Que acepten unos y otros lo rechacen, es otra cosa. Pero es anunciado a todo hombre, hermanos. Y esa es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ese es mi ministerio. Para eso fui nombrado ministro de los gentiles. Si Pablo fue nombrado ministro de los gentiles, hermanos, ¿pero a quién les anunciaba primero el evangelio? A los judíos. A los judíos. Por eso dice él, a todo hombre. ¿Y con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Qué humilde Pablo, ¿eh? ¿Podría haber hecho algo Pablo con sus solas fuerzas? Nada, hermanos, nada. Nada. Y él lo reconoce aquí. ¿Ya? Dice, luchando según la potencia de él, de Cristo, que está en él, como está en nosotros, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a ese estado, hermanos, de que la potencia de Cristo actúe poderosamente en nosotros, hermanos? Creciendo en nuestra comunión con Dios, en nuestro estudio de la palabra, en nuestra oración, en nuestro amor en los hermanos, en la unidad. Así podemos, hermanos, llegar y poder dar un testimonio como el de Pablo. Y continúa en el capítulo 2, vamos a iniciar el capítulo 2. Después de hablar ahí de su ministerio, dice, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Nuevamente les va a recordar qué es lo que quiere de ellos. Y vamos a ver hasta el versículo 6, hasta el versículo 7, perdón. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es fácil, hermano, no era fácil. No era fácil para Pablo dar la lucha de esta manera. ¿Ya? En esa época, hermanos, en que Pablo estaba predicando el Evangelio, no era fácil predicar el Evangelio. Sabemos que les costaba la vida. Y no nada más eran enemigos los que los perseguían y les costaba la vida, sino como vemos en esta carta, eran enemigos también los que predicaban falsa enseñanza, las herejías, los que se aferraban a la ley. Era también difícil combatir todo eso. Y el enemigo se dedicaba a evitar que la tarea de Pablo y de los apóstoles fuera fácil, hermanos. Trataban siempre de desviar, de presentar obstáculos, de engañar a las personas, de desviarlas del camino, de darles falsos argumentos. Y Pablo en su deseo, aquí lo plasma, era que conocieran la grandeza de su salvación y las implicaciones que la salvación tiene en la vida del creyente, hermanos. ¿Qué le está diciendo ahí? Dice, nunca me han visto, ni ustedes ni los de la Odisea, y para las dos iglesias era la carta, ¿verdad? Pero ¿qué les dice? ¿Saben qué? Yo lucho para que sean consolados sus corazones, o sea, para que estén unidos en amor. Y nos está hablando a nosotros, hermanos. Esta carta quiere que consolar nuestros corazones, sabiendo que estamos completos en Cristo. Quiere que estemos unidos en amor. Y nuevamente, como en los primeros versículos del capítulo 1, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos, ya hablamos también de lo que es la sabiduría y el conocimiento, pero están escondidos en Cristo. ¿Pero para quién están escondidos, hermanos? ¿Para quién este libro son tonterías? Para los incrédulos. Para nosotros no están escondidos, hermanos. Para el que cree no están escondidos. Lo único que tenemos que hacer es estudiar y poner en práctica este libro. Es lo único que tenemos que hacer, hermanos. No están escondidos para nosotros, ¿verdad? Estaban escondidos, hermanos, pero por la gracia de Dios hoy Dios nos ha revelado su palabra, nos ha dado a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender y aprender este libro, hermanos. Entonces sí podemos alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo recalca esto, que solamente en Cristo están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y lo va a volver a mencionar más adelante, para combatir, ¿verdad?, esas herejías de que tanto estamos hablando. De esos herejes gnósticos que decían que en ellos estaba solamente la sabiduría,
Ellos tenían la fórmula secreta para el camino de la sabiduría. Entonces Pablo les dice, no, eso está escondido en Cristo. Y versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ese es el propósito de Pablo, hermanos. Está combatiendo esas herejías que rodeaban a la iglesia de Colosas. Y dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy en vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Está ausente, pero sabemos que Epafras, el ministro de Colosas, le llevó los informes de cómo estaban ellos y le dijo, si recuerdan los primeros versículos, que la iglesia estaba firme en su fe y en el amor a los santos. Y Pablo se regocija en ello. Y concluyendo el pasaje de hoy, hermanos, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es el versículo clave ahí, hermanos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Por qué? Por fe. Por fe. ¿Y cómo nos manda andar entonces? Por fe. Recibimos a Cristo por fe y debemos andar por fe. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Recibieron a Cristo por fe, pues anden por fe. ¿Ya? Pero ¿en qué? Arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y eso, por último, hermanos, es algo que tal vez se nos olvida con frecuencia. Abundando en acciones de gracias. ¿Ya? Escuchamos aquí, hermanos, cada culto nos exhortan a dar gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Y yo confieso, yo soy de los que pocas veces se para. Que estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con Dios. Que no lo hago públicamente, yo creo que tengo que reflexionar en eso. Pero yo creo que si todos nos levantáramos, pues se nos iría el tiempo del culto dando gracias a Dios, hermanos. Pero lo que sí, hermanos, no se nos debe de olvidar que debemos estar agradecidos con Dios. Lo más maravilloso que ha podido suceder en nuestra vida es nuestra salvación, ¿de acuerdo? Pero hermanos, ¿qué no debemos estar examinándonos cada día si nuestra salvación está siendo fructífera, si nuestra salvación está creciendo en fe, si nuestra comunión con Dios cada día es más fuerte, si nuestra oración es más ferviente, si nuestro conocimiento de la palabra cada vez es mayor, si el amor por los hermanos cada vez es mayor, si nuestro deseo de servir, hermanos, cada vez es mayor? ¿No deberíamos estarnos examinando? Y si nos estamos examinando, hermanos, no debería haber fruto, no debería haber manifestaciones, evidencias en nuestra vida de que así es. Y no solamente aquí, hermanos, principalmente en las personas que más cerca están de nosotros, las que más nos conocen, nuestras esposas, nuestros hijos o nuestros padres. Debe haber evidencias, hermanos. El agradecimiento no es una acción de gracias, como dice Cristo, de labios para afuera, hermanos. Debe ser de corazón, y el corazón, hermanos, es lo que nos lleva a la mente y nos lleva a actuar. Esas son las acciones de gracias, hermano. Agradecidos con Dios, quiere decir que debe cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios, para que se hable bien del Evangelio, para que se hable bien de la fe que decimos profesar. Y Pablo les está diciendo todo esto, hermanos, y aquí concluyo y con ese pasaje, porque de aquí en adelante, hermanos, lo que viene es que Pablo va a poner en evidencia todas esas falsas enseñanzas y falsas doctrinas y esos legalismos judaizantes que existían en ese tiempo. Y una vez que ya el colosense y el creyente conoce eso, entonces Pablo le dice, bueno, ya sabes cuál es tu posición en Cristo, ya sabes a qué no debes atender, y ahora te voy a decir cómo debes de vivir. Y Pablo nos va a decir cómo debemos de vivir, cómo poner en práctica esa fe que decimos profesar, hermanos. Es estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén.
Pues gloria a Dios, hermanos, eso es lo que quería ahora compartirles. Que Dios les bendiga.